Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Vamos a leer varios versículos, pero comencemos por Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahí hay una realidad que a veces perdemos un poco. Dice que hay unos rudimentos de la doctrina de Cristo. Y esos rudimentos que dice allí, que vamos dejando, esos rudimentos, entre esas cosas, bueno, ahí menciona varias. Primero habla del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Y ahí está el tema que quisiera tocar en esta noche, es la resurrección de los muertos. Es un tema fundamental en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los creyentes, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y también para los que no le conocen al Señor personalmente, importante conocer de este tema, de la resurrección de los muertos. Y es algo entonces fundamental. Y para eso entonces vamos a comenzar leyendo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Desde el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muy bien. Vemos aquí entonces el cronograma de la resurrección. En algunos libros habla del programa de la resurrección. Bien, prefiero pensar en el cronograma de la resurrección. 3 tipos de resurrección. Cristo, el primero, como siempre, como debe ser. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida o en la manifestación del Señor. Entonces está Cristo, luego los que son de Cristo y luego el fin o el final, el final de este cronograma o de este programa de resurrección. Los que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo en todas las épocas. Podríamos pensar entonces Cristo, los salvados y los no salvados. La resurrección, ese es el programa de resurrección. Primero el Señor Jesucristo. Pensemos allí un momento entonces. Leamos sin perder 1 Corintios 15, porque tenemos que volver allí. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí habla de la resurrección del Señor Jesucristo
como una manera en la que Dios hizo saber al mundo de que Él es el Hijo de Dios, acerca de su Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, con la resurrección del Señor Jesucristo, Dios dio a conocer que Él es su Hijo, sin duda, con pruebas indubitables. El Señor Jesucristo fue manifestado a los suyos después de resucitado y declarado así, o eh, hecho evidente o presentado evidentemente como Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. También en ese sentido vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 17, hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Entonces, Cristo también las primicias para ser en todo el primero, el principio, el primogénito de entre los muertos. Uno pudiera pensar, bueno, pero antes de la resurrección del Señor Jesucristo ya hubo resucitados, y es cierto. Está en la misma vida del Señor Jesucristo la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Pero resulta que Lázaro volvió a morir. El Señor Jesucristo fue el primero que resucitó para nunca más ver muerte o permanecer en ese cuerpo de resurrección. Ahora bien, el Señor Jesucristo, entonces, el primer resucitado para nunca más ver muerte, declarado así Hijo de Dios con poder, Cristo, las primicias, el primogénito de entre los muertos. Es el más importante. Si Cristo no hubiese resucitado, dice aquí mismo en 1 Corintios, volviendo allí, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres, porque estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Allí sí gocemos la vida porque la vida es una, como dicen en el mundo, pero puesto que Cristo ha resucitado, tenemos la esperanza de la vida eterna, porque así como Él ha resucitado, todos también serán resucitados. Ahora, aparte del Señor Jesucristo, que es único, no hay ninguno con Él, semejante a Él, están el resto de las personas, o las personas, los mortales, todos nosotros, el resto de los hombres, porque Cristo es único, porque es el único que siendo hombre también es Dios, siendo Dios también es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero en cuanto a los seres humanos, los demás, que solo somos hombres, hay dos resurrecciones. Vamos a leer en Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí habla de dos tipos de resurrección. No habla del momento de la resurrección, sino habla de los tipos de resurrección. Todos van a resucitar. Todos los muertos están en los sepulcros, a eso es lo que se refiere con que están en los sepulcros, aunque no todos los muertos están en los sepulcros, ¿no? Pero se refiere a eso, todos los que han muerto oirán la voz, la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, ese es el primer tipo de resurrección, la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a la segunda
resurrección, la resurrección de condenación. Y ahora quiero pensar en los que todavía no tienen la seguridad de su salvación, que aún no han creído en el Señor Jesucristo o no saben si son salvos, que conocen el Evangelio tal vez, pero aún no tienen claro qué significa ser salvo. Todos vamos a resucitar. Si es que pasamos por la muerte, pues esperamos que no. Puede ser que en un ratico ya deje yo de hablar y que el Señor venga y nosotros todos nos vamos, los creyentes, con el Señor. Y ahí no morimos. Pero si tenemos que pasar por la muerte, vamos todos a resucitar. Y todas las personas que han vivido, que han existido antes de nosotros, desde Adán, van también a resucitar. Pero hay dos formas o dos destinos después de la resurrección. Resurrección de vida o resurrección de condenación. Lo mismo enseña con otro matiz en Hechos capítulo 24. Hechos 24, versículo 15. Estas son palabras de Pablo. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abriga, hablando Pablo acerca de los judíos, que los judíos también abrigan la esperanza de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Dos tipos de resurrección. La resurrección de los justos, que es la resurrección de vida, y la resurrección de los injustos, que es la resurrección de condenación. Ahora, podemos pensar, bueno, pero nadie es justo. Y es cierto, ninguno de los hombres en su estado natural es justo, pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo en esta época, o los que han creído a la palabra de Dios en otras épocas, han sido justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe cuando ofreció a su hijo Isaac, o estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Israel, los israelitas fueron salvados porque fueron justificados a causa de su obediencia a la ley, o de su confianza en que obedeciendo a la ley que Dios había puesto, ellos iban a ser salvados. Lo fue David, Daniel y todos ellos. Fue justificado también Abel al ofrecer un mejor sacrificio que Caín. Y en fin, así podemos hablar de todos los salvados de todas las épocas, no siendo justos por sí mismos, sino siendo justificados por la fe en lo que Dios, en la revelación de Dios que en cada época. Ahora, en este tiempo, somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. De manera que los justos, la resurrección de los justos es de aquellos que han sido justificados. Y los demás también serán resucitados, pero la resurrección de los injustos es para condenación. Ahora bien, creo que no lo tengo el pasaje, pero habla acerca de que Cristo resucitó para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así de los muertos como de los que viven. Y creo que esto se refiere no solamente a vida física, sino a vida espiritual. Las dos cosas. El Señor Jesucristo ha resucitado y Él es Señor de los muertos y de los que viven. Y como leemos aquí volviendo a 1 Corintios, así como en Adán todos mueren, justos e injustos, en Cristo todos serán vueltos a la vida, que es lo que quiere decir ahí, vivificados, levantados, justos e injustos, solamente que unos van a ser levantados para vida eterna o para salvación, los otros serán levantados para condenación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí en 1 Corintios 15, habla entonces de Cristo las primicias, versículo 23, luego los que son de Cristo en su vida. Entonces, entramos en la primera resurrección, o en la resurrección de los justos, o en la resurrección de vida. Y para eso, para continuar, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20.
Apocalipsis capítulo 20. Es una lectura un poco larga, pero vale la pena. Dice en el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La de los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, bueno, hasta allí podemos leer para la primera resurrección. La primera resurrección. Igualmente, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, podemos leer en el versículo 51. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Está hablando a los creyentes de esta época de la iglesia. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el muy conocido pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y finalmente, Daniel capítulo 12. También, si les parece, a los que estén siguiendo las lecturas, tener el dedo o algo puesto ahí en Daniel capítulo 12. Vamos a leer desde el 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna,
y otros para vergüenza y confusión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Muy bien. Entonces, la primera resurrección. Hemos visto en el cronograma o en el programa de la resurrección 3 tipos de resurrección. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, o todos los que no son de Cristo. Entonces, Cristo las primicias, ya sabemos que es único. El Señor Jesucristo es único. Todo el resto entra en 2 resurrecciones, 2 tipos de resurrección. La resurrección de vida, la resurrección para vida o para condenación. O como lo dice aquí en Daniel, para... he perdido el dedo, puse mal el dedo. Aquí dice para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua, que es lo mismo, para vida, para condenación o vergüenza y confusión perpetua. Y también, ¿qué hace la diferencia entre la resurrección de justos y de injustos? Podemos pensar de los justificados y de los que no fueron jamás justificados. Entonces, estamos ahora sí en la resurrección de vida, la primera. Ese primer tipo de resurrección se da en más de un momento en la historia. En más de un momento. El primer momento es el que está en 1 Corintios capítulo 15 que leímos, el versículo 51, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y es la resurrección de los que han muerto, que son miembros de la Iglesia Universal. Todos los salvados por la gracia de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo, desde el comienzo de la Iglesia Universal hasta el día de nuestra reunión con Él, hasta el día del arrebatamiento. Todos los salvados que hayan muerto en ese tiempo serán resucitados el día en que venga Cristo por su iglesia. Y allí nosotros los que vivimos ese mismo día, primero los que hayan muerto serán resucitados y en un instante allí mismo también nosotros seremos arrebatados, sacados de la esfera de este mundo y llevados a la presencia de Dios. Ese es el primer momento. Luego pasan 7 años. 7 años que en la tierra van a ser tiempo de terrible tribulación. Tribulación cual no la ha habido nunca en la historia de la humanidad, ni la habrá. Muchos hoy dicen en este tiempo de la enfermedad esta del COVID, que qué terrible, que qué feo, que bueno, en fin. Pero ha habido momentos en la historia de la humanidad mucho peores que el de ahora. Ahora estamos relativamente tranquilos. Claro, hay una enfermedad que anda rondando y hay que cuidarse y todo, pero comparativamente con una guerra mundial, por ejemplo, es un paseo. No hay mayor dificultad. Y si uno lo piensa con lo que ha de venir, porque también confunden que estas son señales que se están cumpliendo. No son señales. No hay señales que se cumplan antes del arrebatamiento de la iglesia. Lo único que sí podemos ver, que por lo que sabemos que el tiempo de nuestra reunión con el Señor está cerca, es por la degradación moral que hay en el mundo, por el carácter de los hombres de los últimos días, que hay un nivel de maldad cual nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Ese sí es un buen indicativo, que estamos cerca del día de nuestra reunión con Él.
Pero esta enfermedad es solamente un adelanto, tal vez, de lo que ha de venir. Pero en esos 7 años, después de que la iglesia sea llevada y allí entre esos de la iglesia vayan todos los resucitados que hayan muerto en el tiempo de la iglesia. En esos 7 años morirá mucha gente por causa del Señor. En esos 7 años Satanás va a ser puesto como príncipe en el mundo, va a gobernar en el mundo, en cabeza del anticristo. Y los juicios de Dios sobre el mundo van a caer de una manera que nunca antes ha ocurrido. Los terremotos, los maremotos, las mareas, estos tsunamis, todo eso que vemos hoy en día que ocurren, los meteoritos que caen, bueno, todo desastre natural, toda señal que vemos en el cielo, no se compara con lo que va a ocurrir en esos 7 años de tribulación terrible. Y mucha gente, muchos, millones van a morir en ese tiempo. Pero de entre todo ese poco de muertos, muchos van a morir por causa de la fe en el Señor Jesucristo. La salvación no va a ser como en este tiempo por gracia, así tan sencillo como creer en el Señor Jesucristo y seguirle. No, van a tener que morir por causa del Señor. Habla ahí en Apocalipsis, que serán decapitados por causa del testimonio en el Señor Jesucristo. Van a ser perseguidos duramente y van a ser entregados en manos del enemigo. Dios va a permitir que Él les haga daño a los que sean salvos. Ahí se cumple, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No en esta época, es en esa época de esos 7 años de tribulación. Y entonces muchos serán muertos allí en esos 7 años de tribulación. Y al término de esos 7 años, aparece el Señor Jesucristo visible a toda la humanidad. Los 7 años antes de eso, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, solo nosotros le veremos. Le veremos, sí, pero solo nosotros los creyentes, solo los salvados tendremos el privilegio de verle, de conocerle personalmente, de ser hechos semejantes a Él y verle tal como Él es. El mundo, si acaso, se dará cuenta que desaparecimos, pero no le verá a Él. El sonido como de trompeta que oiremos, solamente lo oiremos nosotros y seremos llevados, pero los demás no lo oirán. Para ellos será como ladrón en la noche, vendrá sin previo aviso. Para nosotros que le esperamos, será un dulce momento, pero para el mundo no se darán por enterados. Pero después de los 7 años, cuando al comienzo justo antes al término del periodo de tribulación, justo antes del comienzo del reino milenario del Señor Jesucristo, allí sí, todo ojo le verá. Allí sí el Señor vendrá a reinar con vara de hierro y se presentará de un extremo del cielo hasta el otro. Todo el mundo va a ver la venida del Señor Jesucristo. Y en ese momento serán resucitados tanto los que hayan muerto durante ese periodo de tribulación, como está en Apocalipsis 20, y también resucitarán los santos del Antiguo Testamento que fueron a quienes se les prometió que tendrían descanso en la tierra. Ellos resucitarán allí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esos son los que murieron en el tiempo de la tribulación. Pero también está en Daniel, como a Daniel se le prometió, tú te levantarás y recibirás tu heredad, tu parte, junto con el rey. Todo Israel, todos los santos del Antiguo Testamento a los cuales se les prometió una
una esperanza de descanso, como Abraham, que tenía puesta su mirada en una promesa mejor que una nación terrenal. Allí se le cumplirá, vivirá y reinará también con Cristo 1000 años. Entonces, ahí se concreta la primera resurrección. Primero, los salvados de la iglesia que hayan muerto. Segundo, los santos de la tribulación y del Antiguo Testamento que son resucitados para reinar con Cristo 1000 años. Al milenio solamente entran puros salvados. Justo al comienzo del milenio, todos los que no son salvados son quitados del mundo. Mateo 24, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Algunos piensan que eso se refiere al arrebatamiento, pero no. Allí el que es tomado por el juicio. Dice como en los días de Noé, que no quisieron oír hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quiénes son llevados? Los que son perdidos, los que el juicio los lleva y son quitados de este mundo. Son muertos, enviados al infierno y solamente quedan para reinar con Cristo 1000 años los salvados. Pero en todos esos 1000 años van a nacer millones tal vez de personas, hijos de los que hayan entrado vivos al reino milenario. Y de entre todos esos, vamos a leer ahora sí Apocalipsis capítulo 20, qué pasa después. Versículo 7. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso está en concordancia con lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto habla del reino milenario. Y el postrer enemigo que será destruido al término de ese periodo es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La muerte misma será lanzada al lago que arde con fuego y azufre, y nunca más habrá muerte en toda la eternidad. Este es el término, el fin, que se refiere ahí en 1 Corintios 15, cuando leímos en cuanto al cronograma de la resurrección. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin o el término, el final. Este es el final. Aquí serán resucitados todos los otros muertos. Si mira que primero están la primera resurrección y luego todos los muertos que quedan son juzgados según sus obras. Y es interesante, mire cuántas personas al día de hoy dicen, no, pero es que Dios tiene que recibirme a Dios, a mí en el cielo, porque yo no he hecho nada malo. O muchos piensan, bueno, no sé cómo si voy a entrar al cielo o no, pero yo creo que he hecho más cosas buenas que malas. Bueno, si usted piensa así, va a ser juzgado según sus obras. Y sus obras van a ser puestas en balanza. Pero no va a ser puesto en un lado de la balanza sus obras buenas con sus obras malas, al otro lado, no. Va a ser puesta la obra de Cristo en un lado y sus obras al otro. Y adivine qué va a pasar, va a ser hallado falto, porque usted nunca va a igualar a Cristo. Es único e irrepetible. Y usted va a ser hallado falto, sus obras comparadas con Él son como trapo de inmundicia. No hay nada, querido oyente, que no tiene el Señor Jesucristo que usted pueda hacer para ser salvo por sus obras. Solamente la obra de Cristo es suficiente para la salvación, para tener parte en la primera resurrección. Pero si usted se niega a aceptar la obra de Cristo y usted quiere ser juzgado según sus obras, bueno, su lugar será la segunda resurrección. ¿Y qué pasa con la segunda resurrección? Resurrección. O el final, como lo refiere allí 1 Corintios 15. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplen 1000 años. ¿Cuándo sucederá esta segunda resurrección? Al término del milenio, del reino milenario. Preciso es que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí son resucitados todos los no salvados de todas las épocas. Todos tendrán que presentarse al juicio del gran trono blanco y allí serán juzgados según sus obras. Por eso ninguno allí es salvado, porque todos esos muertos de allí son todos perdidos. Ya no, los otros muertos ya han sido resucitados todos. Ahora, ¿quiénes estarán allí incluidos? Los que durante el tiempo del milenio, del reino milenario, no hayan querido creer en el Señor Jesucristo y no le hayan querido aceptar como rey y se hayan rebelado contra él y hayan muerto, o que se hayan levantado al término de ese reino milenario para luchar contra Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Versículo 10, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. También allí la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Ya se termina Satanás. Ese es el fin de Satanás y de todo su programa diabólico. Todos sus ángeles, todos sus súbditos serán lanzados allá a ese lago que arde con fuego y azufre. Pero también todos los que entre los hombres no quisieron recibir la salvación de Dios, juzgados según sus obras y lanzados, hallados faltos, no inscritos en el libro de la vida, lanzados al lago que arde con fuego y azufre. También la muerte y el Hades. El Hades es el infierno, el lugar de tormento que hoy alberga a cuantos mueren sin Cristo o hayan muerto anteriormente sin salvación. Y esa es la muerte segunda. Qué terrible que sean resucitados solamente para ser condenados. Por eso es la resurrección de condenación. Querido oyente, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si no quiere postrarse delante de Él ahora voluntariamente, en ese día se postrará delante de Él, pero ya no para recibirle como Salvador, sino para aceptar el juicio de condenación
por siempre. Pero gracias al Señor que tenemos parte, los creyentes, en la primera resurrección, en la primera parte de la primera resurrección. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Y podremos tal vez conocer a los santos del Antiguo Testamento que a veces admiramos, a David, a Abraham, a todos ellos, también resucitados. Y reinaremos con nuestro Señor 1000 años. Y esperamos que también todos los que no hayan creído en el Señor Jesucristo hasta hoy, este es el día de aceptar la obra que hizo el Señor Jesucristo en favor suyo y puedan ser salvos por la eternidad. Vamos ahora.